sea una participación diversa para que más personas pues den sus puntos de vista y sus comentarios al respecto. Posterior a eso, al recopilar las intervenciones, los comentarios, las reacciones, pues cerraríamos con la intervención de Noah en función de cómo reacciona a la luz de sus comentarios y sus ideas. Tendría aproximadamente 15 minutos para tener un cierre, una reacción a los comentarios. Entonces, esa es la metodología que vamos a desarrollar en esta etapa. Y vale también la pena, solo lo hago a efectos de preámbulo, si gusta, para esta etapa de la discusión, de los diferentes elementos que Noah planteó en su ponencia, y hay varias ideas muy interesantes para la reflexión, no solo porque el tema se encuentra en la agenda de la seguridad pública y también de los derechos humanos en el país en este momento, que eso es algo evidente, también porque se publicó recientemente, y esto lo mencionó Noah en su ponencia, el informe sobre movilidad interna que hizo el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, con el apoyo de la Dirección General de Estadísticas y Censos y con el apoyo también de ACNUR. Esto ha generado reacciones también porque hay, y ese es uno de los puntos interesantes que creo que valdría mucho escuchar su apreciación, la discusión no solo conceptual, sino de aplicación de política pública sobre el gobierno, el reconocimiento que tiene de movilidad interna. En cambio, las organizaciones de derechos humanos y diversas instancias interamericanas e internacionales hablan de desplazamiento forzado a la luz de la violencia, o sea, desplazamiento interno forzado por la violencia. Y ahí hay una discusión importante en la cual hay que tener una postura, ¿no? También Noah hizo una mención interesante sobre una de las falencias, un sistema de registro depurado. ¿Qué tan relevante es de disponer de las estadísticas y los datos más precisos de las familias y de los individuos que son víctimas del desplazamiento forzado por la violencia? Porque diferentes instituciones tienen variados registros. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos tiene un registro, la Dirección General de Migración tiene otro registro, el Ministerio de Justicia tiene otro registro, así sucesivamente. Entonces, el punto clave es remarcar la necesidad de un sistema de estadísticas y de registro depurado, porque también está la realidad empírica. Retomo el comentario que no ha mencionado, es decir, la vivencia que tienen muchas familias y muchas personas que son desplazadas en diferentes regiones del país y zonas del país. Pues hay muchos casos en el área metropolitana, en el occidente del país y en el oriente que han sido retratados en los diversos medios de comunicación. Y cerraría solo este preámbulo para efectos de promover la reflexión y la discusión, es también cómo actúa el Estado para el apoyo a las víctimas del desplazamiento forzado. Las políticas y las acciones que se pueden mencionar en el Plan de Salvador Seguro o en disposiciones de proyectos, pero la pregunta aquí es, ¿son efectivas? ¿Están haciendo cosas al respecto? ¿O solamente es un tema más de reacción comunicacional del gobierno ante casos y situaciones muy concretas? Entonces, lanzo estas ideas solo para efectos de tener su comentario y provocar, insisto, discusión, posicionamiento y cuáles son sus ideas sobre la ponencia que hemos tenido del desplazamiento forzado interno. Bueno, dicho esto, les cedo a ustedes la palabra. ¿Quién quiere iniciar y quién quiere romper el hielo? Siempre cuesta esa etapa, pero estoy seguro que con los primeros comentarios, luego así ha sido en las sesiones anteriores, el primero o el segundo comentario va provocando que todos 3, 4, 5 hemos tenido ya decenas de reacciones sobre la primera. Así que, ¿quién se anima? Gracias. Ahí, ahorita va el micrófono. Solo si se presenta su nombre, su institución o la universidad o la carrera que estudia. Sí. Buenos días, soy Claudia Blanco de Fundasal. Fundasal es una ONG fundada por un sacerdote jesuita desde 1968, creada para trabajar en el mejoramiento de mesones, tuburios, notificaciones informales. Por tanto, en estos 50 años hemos trabajado en repoblaciones, nuevos asentamientos, mejoramiento de lugares que carecen de casi todo el ejercicio de derecho humano al hábitat. Y ahora estamos acompañando a las familias salvadoreñas en este tema que nos interesa para esta charla del desplazamiento forzado, en donde
pues claro, los signos que vemos, los vemos todos los días en nuestro trabajo territorial, porque somos una ONG especialmente de trabajo territorial. Ese es nuestro fuerte. Nosotros nos cuestionamos seriamente cuál debe ser la acción en el territorio para intentar procurar la vida, el cuidado de la vida, ¿verdad? Esa es nuestro quehacer, el cuidado de la vida. Y nosotros vemos que muchas de las primeras formas de violencia ejercidas sobre nuestra gente es la manera en la cual habitan en tugurios, mesones y localizaciones informales. Ese es el primer mensaje que a mí me gustaría dejarnos. La primera forma de violencia ejercida hacia las familias que habitan con toda la violación de derechos humanos al hábitat, completa. No hay una ejercida en 3, 4 generaciones de esas familias. Y nos interesa mucho si Cristosal pudiera ampliar las 3 esperanzas que ha señalado, porque las 3 están relacionadas al hábitat. Ha dicho usted que una primera manera de, a ver si no, tal vez no uso exactamente las mismas palabras, pero una primera manera de proteger podría ser regresando al lugar de origen, dijo usted. Otra ha sido procurando un establecimiento definitivo en el lugar de acogida, ha dicho. O creando un asentamiento en otra parte del país. Ese es el tema de Fundasal. Esos 3 son el tema de Fundasal. Porque a eso Fundasal debe responder hoy, 2018. ¿Cómo vamos a procurar un nuevo hábitat seguro que a partir de la organización comunitaria provea la tranquilidad y la paz que se le ha quitado a nuestra familia salvadoreña? Gracias, Claudia, por su primera intervención y romper el hielo en esta etapa de discusión y de debate. ¿Alguien más quiere dar aquí, por favor? Bueno, allá y luego regresamos acá. Allá atrás. Ahí, por favor. Gracias. Buenos días tengan todos y todas. Germán López, de la Iglesia Anglicana. Y lo que voy a decir no es pregunta, sino más bien algo que me parece de la presentación, ¿verdad? En estos días atrás hemos estado en este taller y hemos hablado sobre la comunicación, los medios de comunicación mediáticos, ¿verdad? Que ellos tienen pues una tendencia, y es todo conocido, que cuando dan información. Entonces, yo pienso, para Cristosal, ¿verdad?, que en otras ponencias que tenga, busque otras fuentes aparte. Yo no digo que no se tomen en cuenta esas, prensa gráfica, diario de hoy, eso, ¿verdad? Pero que también se busquen otras fuentes para poder crecer o ser más realistas en cuanto a lo que se presenta, ¿verdad? Porque, pues, repito, ya sabemos cuál es la tendencia de esos medios y sin negar de que existe la violencia, ¿verdad?, forzada de comunidades, pero que a veces esos medios, no a veces, no casi siempre, buscan hacerlo de una forma muy exagerada, ¿verdad? Entonces, para equilibrar nuestra base, ¿no?, busquemos diversas fuentes. Muy bien, gracias, Germán. Acá, por favor, con Joaquín y luego acá. Gracias. Buenos días. Soy Joaquín de la Universidad de Comillas de Madrid. El otro día hablamos un poco de los derechos de los ciudadanos, que están muchas veces desprotegidos, incluso en los mismos países de origen. En este caso,
el tema es la desprotección que tienen muchos ciudadanos salvadoreños de cara ya no solo al Estado, sino a otros grupos que no pertenecen al Estado y que crean situaciones verdaderamente de violencia. Mi pregunta es un poquito más general, es decir, ¿cómo cree que se pueden combatir las causas que están debajo de este problema? Porque en este momento me parece que estamos planteando resolver, poder dar un poco de protección a la gente para que pueda trasladarse, quedarse en un sitio más seguro o en el mismo sitio de origen donde están, pero hay que ver un poquito más a largo plazo cómo se puede trabajar esas causas que están provocando estas situaciones para que El Salvador luego sea un país seguro para todos los ciudadanos. Gracias. Gracias, Joaquín. Acá, por favor, y luego vamos a hablar. Buenos días, Joel Hernández, de ISNA. ISNA es un programa, es una institución pública, ¿verdad? Y dentro de ellos tenemos algunos programas enfocados a tratar lo que es el tema de la niñez migrante retornada. En ese sentido, yo de profesión soy abogado y estoy en este escenario tratando de llevar lo que son servicios públicos o canalizar servicios públicos o alguna iniciativa privada a lo que son las comunidades con niños y adolescentes que han venido en esta situación, ¿verdad? Ahora bien, el panorama que se ha planteado no es nada alentador, ¿verdad? Incluso en los discursos de Estado se usan términos eufemistas por todas las implicaciones y connotaciones que tiene en el plano internacional usar o plantear la realidad como es. Pero tristemente así es, ¿verdad? Y decían por acá, ¿cuál es una alternativa para poder ir paliando esta situación? Bueno, nosotros como Estado debemos enfocarnos en invertir, en fortalecer lo que son políticas sociales, porque nosotros históricamente tenemos un déficit en inversión social. ¿Qué genera esto? Pues simplemente genera exclusión. Si ustedes se fijan, la mayor parte de lo que son estos grupos disociales o pandillas, lo que son la primera y segunda generación, ¿dónde están? Están en los penales, están en el sistema penitenciario. La criminalidad, la situación de violencia ha disminuido porque la parte punitiva se ha hecho efectiva. En ningún momento. Ahí está la tercera generación, que son las que están generando toda esta situación conflictiva. En esto hay mucho que decir, ¿verdad? Pero también hay implicaciones políticas. Nosotros como ciudadanos, tristemente, quizás el mayor problema de la delincuencia es los políticos, porque tenemos unos políticos que ni siquiera cifras pueden leer, que no tienen la capacidad para incidir en una política pública que sea eficaz para cambiar las realidades de nuestra gente. Políticos que han negociado con nuestras vidas. Ahí tenemos izquierda y derecha negociando con líderes de pandillas. ¿Para qué? Pues para seguir en el poder, sencillamente. Pero ¿por qué no decimos esto como sociedad nosotros? ¿Por qué no nos levantamos? ¿Por qué nos quedamos solo con los memes? Ese es el organizamiento social de nosotros como sociedad, ¿verdad? Entonces la realidad es un poco desoladora, porque en la medida que nosotros tomemos conciencia y saquemos a esos políticos que tenemos por ahí que no tienen capacidad ni competencia para dirigir el país, en esa medida la realidad va a cambiar, porque ahí hay intereses también, ¿verdad? También el tema de la violencia se presta para distraer los grandes problemas y las condiciones de poder que sigue en este país. Entonces, ese es el comentario. Gracias. Gracias, Joel, por su comentario, caballero. Y luego acá. Muy buenos días, mi nombre es Miguel Molina, vengo de la Universidad Evangélica de El Salvador. Mi oficio es sociólogo. Sí, un comentario. En realidad, pues, dicen que son los que no tienen dignidad, los que no se indignan. A mí me indigna, en realidad, pues, este análisis que ha hecho Noah, porque es un problema interno. Son movilizaciones humanas que se realizan en nuestro país, adentro de nuestro país, y nosotros lo estamos permitiendo.
transmitiendo como sociedad. Otro punto que yo quiero destacar es que, hablando de las causas, yo creo que en el análisis sociológico en El Salvador estamos necesitados de identificar las causas de las causas de las causas. Y nosotros no hemos hablado, al menos desde que comenzó el evento, no hemos hablado del modelo neoliberal, del modelo económico neoliberal que se está ampliando, que se está profundizando, y que así como soplan los vientos se va a seguir esto. Entonces yo quizás traería a colación, y mientras el modelo neoliberal no se vea afectado por el accionar de esta gente que está causando desplazamiento forzado, no va a haber preocupación estatal. Yo veo con indignación la desestimación que hace el Estado salvadoreño con respecto al problema. Hay un dicho popular que dice de que el muerto se llora hasta cuando es de uno. Estamos esperando eso. Gracias. Muchas gracias por su comentario. Sí. Buenos días. Priscila Cervellón, de oficio soy psicóloga con práctica comunitaria y práctica clínica, y he trabajado toda mi vida en el tema, desde hace rato, en el tema de violencia política, y cuando escuchaba la presentación de Noa, que me importaba mucho de todos estos días estar esperando esta ponencia, escuchaba muchas cosas, pero una de las cosas que quizás más me quedó vibrando es el hecho de la impunidad, ¿verdad? Cuando trabajamos allá en los años 80 y tantos, 90 y tantos, durante la guerra y después de la guerra, ¿verdad? El tema de las víctimas que se desplazaban, las víctimas que migraban, las víctimas que se exiliaban, ¿no? Encontrábamos, pues, una de las cosas que tuvimos que reflexionar mucho era el tema de la impunidad, y el tema de la impunidad, quiero decir que estoy pensando en un prólogo que Ignacio Martín Baró escribió para un libro del Instituto Latinoamericano de Salud Mental, un mes antes de que lo asesinaran. Derechos Humanos, todo según el dolor con el que se mire, se llama el libro, porque si lo quieren buscar es genial. Y allí él habla sobre tres condicionantes que dice que los gobiernos argumentan, ¿verdad?, para deshacerse de la responsabilidad, para arguir al perdón y el olvido y todas esas características de los gobiernos. Entonces, cuando empecé a unir esto de la impunidad, pensé en tres cosas sobre impunidad. Uno, que estamos oyendo la audiencia de la Corte Interamericana cuando estaban emplazando al Estado, ¿no?, sobre las masacres extrajudiciales y todo esto, y cómo el Estado respondía, por ejemplo, y decía, no, aquí no estamos violando derechos humanos, no, aquí eso no está existiendo, estamos pegados a derecho, no pasa nada. O sea, era increíble, a mí de verdad se me pararon los pelos diciendo cómo están. Habría que recordar los discursos de allá de 1992, eran los mismos argumentos, casi solo faltó que llamaran al perdón y el olvido. Entonces, eso me hace pensar, cuando habla Noa de la impunidad hoy actual, en la mentira institucionalizada que Nacho hablaba, ¿verdad? Que eso es precondición para que se dé este estado de impunidad que estamos hoy día también frente a esa mentira institucionalizada. Lo hemos estado hablando todos estos días pues, acá. Y lo otro me hacía pensar en las consecuencias, que de repente tenemos que pensar en las consecuencias de esa impunidad, que no solo son sociales, sino que también tienen, yo siempre lo digo, bajadas materializaciones, como decía Nacho, desde el concepto de salud mental y trauma psicosocial, hacia la individualidad y cómo se expresa. Y entonces es esto de la desesperanza, la desconfianza, ¿verdad? Y que después le terminamos diciendo a las personas están paranoicos, porque está mal usted, la inmovilización a nivel individual, comunitario, social,
Y entonces pensando en, bueno, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir a ver si reconstituimos eso, porque esta impunidad definitivamente está rompiendo el tejido social, está haciendo efectos sociales, grupales, individuales, familiares, ¿verdad? Que nos están paralizando como sociedad, y entonces damos más paso a que la impunidad siga este ciclaje sistémico, ¿no? Bueno. Gracias Priscila. Por favor. Buen día, soy Maricruz Sánchez, y definitivamente se ha perdido la credibilidad de las instituciones estatales. Las familias ya no creen, no hay cultura de denuncia, agregado a los procesos burocráticos que existen. Entonces mi pregunta es, ¿cuáles son las líneas a seguir para cambiar eso? Okay. Gracias por su interrogante, Maricruz. También las interrogantes pensemos que es en función del colectivo, no solo es dirigida a la pregunta, sino como también nosotros podemos plantear algunas ideas, algunas pistas y algunos comentarios, porque han surgido diversos comentarios, primero vinculados al trabajo territorial y al hábitat, luego el planteamiento de cuáles son las causas que generan el desplazamiento forzado interno, el tema económico, si hay una lectura de un modelo económico sobre esto, entonces cómo podemos ir integrando estos comentarios para propiciar y enriquecer todavía más el debate. Sí, por favor. Siguiendo en la línea de lo que decía la compañera, la cuestión de impunidad también va a cómo se va restaurando la nación. Aunque han existido varios intentos en la UCA de trabajar lo de justicia restaurativa, pero tristemente los que cometieron esa masacre, lo que ya decía, ellos siguen diciendo que no, era parte de la guerra. Y anoche, los que estuvimos en el documental, creo que algunos, como es el tema de migración, el que nos compete, nos costó verlo más que otros. En el sentido de que cuando ha habido familiares o cuando se ve desde la óptica, por ejemplo, de la mujer, que era bien notorio toda la parte de violaciones, toda la parte de humillaciones, y cómo se va quitando la cuestión del tejido familiar, o sea, cómo se va terminando toda esa parte. Y no hay que olvidar, algo que también comentábamos, que eso tiene causas históricas, o sea, no podemos verlo desde causas inmediatistas. Y como dice varios autores, tiene varias causas en ese sentido, tiene varias caras como un diamante. Entonces, ojo con eso. ¿Qué es lo que debemos hacer? Que es lo que está preguntando también la compañera. Creo que no solo es pedir que las otras instituciones del Estado, que los otros hagan, también nosotros como las redes comunitarias, como los esfuerzos de la sociedad civil, tenemos que aportar en ese sentido. Muy bien, gracias. Marilena, por favor. Mi nombre es Ruth Méndez, soy egresada de Economía de esta universidad, por lo que me interesa mucho estudiar las políticas públicas y los canales de transmisión, que como resultado de manifestación se da como los desplazamientos internos. Mi pregunta es que si bien muchas organizaciones que ustedes representan atacan el resultado de este proceso, pero aparte de los litigios legales que pueden haber sobre casos en específico, ¿hay algunos saben de algo que esté trabajando una propuesta de política que se pueda llevar al Estado para que, si bien el papel puede ser una cosa, pero puede ser el principio para poder manifestarse en algo verdadero para las sociedades? De esta manera, también con respecto al modelo, es que, como pregunta, ¿verdad? Si mientras este modelo neoliberal que crea privatizaciones y desigualdades territoriales, de ingreso y demás, se siga manteniendo, los mismos desplazamientos, tanto internos como externos, se van a seguir dando. Muchas gracias. Gracias, Ruth, por su pregunta y su reflexión. Damos la palabra ya y luego ya al final. Sí. Buenos días, mi nombre es Eloísa. Actualmente doy atención psicosocial a víctimas por violencia en la Cruz Roja, y a mí me llama mucho la atención a partir de la ponencia cómo es esto de que el Estado invisibiliza mucho a las víctimas, y esto se ve en la atención a víctimas en cuanto ellas se sienten culpables de lo que les ha pasado, y esto se ve tanto en la atención como lo podemos ver a través de los medios sociales,
que muchas veces se va por el discurso de que ellos tienen la culpa, ellos andan metidos en algo, entonces se justifica de otras diversas maneras y no se va a la causa de esta dificultad, de esta problemática. No se ven todas las políticas, los planes de seguridad, entonces se justifica de otra manera la situación en la que estamos. Y estas víctimas, además de ser invisibilizadas, son estigmatizadas tanto por la sociedad, los medios y hasta por las mismas instituciones. Muchas gracias. Gracias, Eloísa, por su comentario también. Al final había pedido la palabra. Allá, por favor. Ahí. Y luego venimos acá. Gracias. Sí. Muy bien, buenos días. Les saluda Lola de Asociación Cedro de Totonicapán, Guatemala. Y pues, en primer lugar, felicitar por el interés y la creación de medios como resolver las problemáticas existentes en el país, y no solamente de Salvador, sino también lo vemos en nuestra región. Así que tal vez solo como para poder respaldar y apoyar algunas de las opiniones que se estaban generando en este diálogo. Y sí, efectivamente, es importante construir alternativas. He escuchado las opiniones de algunas organizaciones que aquí están y lamentablemente para resolver la problemática, las organizaciones mismas nos peleamos entre nosotras mismas por presentar el mejor modelo de resolución a estos casos. Entonces, una de las primeras invitaciones podría ser, si aquí hay tantas capacidades locales, el Estado tiene sus problemas estructurales, los sabemos, los conocemos y muchas veces cerramos los ojos ante esa realidad. ¿Por qué no? Aprovechando las capacidades de todas las organizaciones acá, creamos las redes, fortalecemos los mecanismos y entonces fortalecemos las respuestas hacia las realidades de nuestro país. No vamos a resolver todo, el Estado es el responsable y el garante, pero podemos crear alternativas que pueden ir construyendo una nueva realidad. Un segundo elemento que me parece importante es la creación de capacidades a nivel local. No siempre nuestra respuesta va a ser el mejor modelo, porque la comunidad, los municipios, cada uno tiene sus propias características. Entonces, de ahí podemos hablar de medios de vida, alternativas que nos pueden ayudar a la sostenibilidad de los procesos. Y, por supuesto, la sociedad civil es un papel muy importante. Desde ahí podemos hablar desde el tema de incidencia, que iría justo a poder contribuir a los problemas estructurales que son los que generan estos efectos que nosotros estamos viendo. Así que es una lucha, aquí no termina, pero unidos podemos hacer, pues poner nuestro granito de maíz, como decimos en Guatemala. Feliz día para todos. Gracias, Loida, por su comentario y también por ese llamamiento al trabajo en conjunto, en red de las organizaciones. Aquí había pedido la palabra. Usted había pedido la palabra, ¿verdad? Sí, ahí va. Gracias, Julio Menéndez de Fundasal. Viendo lo que expone NOVA y comparando con lo que se publica, yo quisiera hacer un llamado, una reflexión. Primero, estamos queriendo convencernos los convencidos del problema. Y eso no va a determinar nada para resolverlo. Mi pregunta es, a lo largo de estos días que ha iniciado todo este proceso, venimos oyendo diferentes situaciones y la interrogante que surge es ¿qué va a pasar a partir de mañana que se clausure este seminario? ¿Qué podemos hacer para incidir de alguna manera ante la necesidad de denuncia? Y no echarle la culpa a los medios ni al gobierno, sino que yo creo que estamos aquí una masa pensante que puede permitirnos hacer un pronunciamiento que llegue hasta las autoridades, porque lo contrario tendríamos 4 días de asistencia a oír más de lo mismo, a desahogarnos del problema, pero no lo resolvemos. Gracias, Julio, por su reflexión. ¿Alguien más que quiera dar su aporte, su reacción, su consenso o disenso a las ideas que se han estado expresando? Yo retomaría en serio esta última sugerencia y diría, hagamos un pronunciamiento, hagamos una comisión y de aquí mañana tengamos un pronunciamiento que salga de este encuentro, firmémoslo y dejémoslo publicar en la sociedad civil, saquémoslo en los periódicos, saquémoslo en la radio,
demos una entrevista mañana al mediodía que se termine esto, hagamos algo, pues firmemos y hagamos una pequeña comisión que lo redactamos y lo sacamos. Somos una masa pensante, como dijo el compañero, estoy totalmente de acuerdo. Yo soy la primera, yo creo. Muy bien. Sí, sí. No, siempre en esa línea, ¿verdad? Sería importante, ¿verdad? Buscar cuál es el canal más idóneo para poder incidir, porque yo en los días que he estado acá, es muy interesante los temas y toda la riqueza que se genera a partir de estas investigaciones o estos estudios, pero lo más lamentable es eso, ¿verdad? Que quedan solo en la parte académica, y es triste porque la realidad demanda estos aportes técnicos porque sustentan una realidad. Entonces, en ese sentido, sí secunda esa petición, pero sí también buscar un canal idóneo, ¿verdad? Porque una cosa es la opinión publicada y otra cosa es la opinión pública. Generalmente la opinión publicada responde, pues, como sabemos, ¿verdad?, a los intereses de los dueños de los medios. Entonces, habría que ver quién nos da el respaldo, ¿verdad? Eso nada más. ¿Alguien más quiere intervenir? Allá. Yo desde el primer día que estoy participando, estoy insistiendo en que habemos bastantes organizaciones, bueno, se dice más pensante, pero digo organizaciones, hay bastantes pro-migrantes. Y lo que nos hace falta es coordinación, porque yo lo que he sentido y lo que he vivido es que las organizaciones hacen cosas muy aisladamente, y entonces por eso es que a veces no incidimos mucho, porque no hay una coordinación entre nosotros y nosotras, las organizaciones. Y sí estoy de acuerdo con ese pronunciamiento que ojalá se haga mañana, ¿verdad? Pero también que no sea eso lo máximo que salga de aquí, sino que salgan acciones más concretas, ¿verdad? No solamente informar, sino que también acompañar el proceso que va con los migrantes, ¿verdad? Entonces, y eso se necesita, insisto, la coordinación, ¿verdad? Sí, porque si no, como dicen por ahí, una sola voluntad no hace verano. Entonces, tenemos que unir fuerzas. Muy bien, gracias. Entonces, una última intervención. Si no, le damos paso a Noa para que reaccione, porque han sido una cantidad importante de comentarios, ideas, no es necesariamente que a todas, Noa, pero seguro que identificando algunas de las ideas principales y en donde hay coincidencias de los comentarios que han hecho. Ok, le vamos a dar paso entonces a ustedes, a su intervención, y luego Noa haría su valoración final. Buenos días, me llamo Sonia. Nosotros trabajamos en el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia y somos una junta de protección, somos una junta fronteriza en el departamento de Huachapán. Y sí, como me decían los demás compañeros, me llama mucho la atención que hay bastantes organizaciones, sin embargo nosotros como junta fronteriza no contamos con programas para poder incluir a los jóvenes, adolescentes y niños que vienen en retorno, que han sido desplazados, tanto de forma interna como para el extranjero. Entonces me llama mucho la atención de que el padre anglicano menciona de que hay que formar una red entre todas las instituciones que están presentes, y sí me gustaría saber si están inscritas en la detención compartida, porque según nuestros datos son bien pocas los programas o proyectos en los cuales nosotros podemos hacer uso para brindar una protección integral, que es lo que nosotros hacemos desde nuestro ámbito para los niños, niñas y adolescentes que vienen en retorno. Muy bien, gracias, Sonia. Bueno, han salido varios puntos en común y creo que la idea de estos espacios es justamente eso, que se coincidan las diferentes ponencias y las diferentes expresiones de los invitados es para generar provocaciones y reacciones, y en el debate van surgiendo puntos en común y algunos en
diferencias, pero uno que voy identificando y creo que puede ser importante al finalizar esta jornada, que los liderazgos de las organizaciones puedan coincidir y puedan buscar la manera de construir estos espacios. Aquí se está propiciando uno y ese puede ser un punto de partida interesante porque hay representación de instituciones estatales también, de ONG, de fundaciones, de academia, y creo que son los puentes importantes para lograr proyectos o que deriven en acciones de políticas o pronunciamientos ante los diferentes medios de comunicación sobre el tema. Ese es solo un punto personal, nada más, solo lo dejo la idea, ¿no? Para que pueda ser retomada en el transcurso de esta jornada. Bueno, no, difícil tarea. Quizás voy a empezar dando respuesta a lo que mencionó al principio sobre la terminología, porque puede parecer un pleito de palabras. ¿Es desplazamiento interno o es movilización movilidad humana interna? Entonces, ¿por qué importa la terminología? Y eso tomé el tiempo al principio de compartir, para compartir la definición universal de desplazamiento. Porque, y demostrar que en el país existen condiciones para decir que sí existe una situación de desplazamiento forzado en el país según la normativa del estándar internacional. Porque a partir de esta definición se levantan responsabilidades. A partir de esta definición hay una riqueza de instrumentos, de experiencias que pueden servir para darnos un camino aquí en El Salvador de cómo construir una respuesta, obviamente adaptando a las particularidades del país. Entonces, si el gobierno decide usar una terminología alternativa, la pregunta es, ¿siempre sirven estos marcos referenciales para dar una respuesta? ¿Cómo analizamos entonces la respuesta? O sea, ¿cuál es la línea base? Entonces, mencionaba la importancia de no pelear quizás la terminología, pero que nos aclaren entonces si siempre aplican, por ejemplo, los principios rectores como marco referencial de respuesta a movilidad humana interna en el país. El otro es que el reconocimiento tiene dos funciones. El reconocimiento es para activar los procesos clave que mencioné, la creación de normativas legislativos, la creación de políticas y programas, y todos estos pasos. Entonces, si no hay un reconocimiento, entonces el Estado no está operando en función de esto. El segundo es que los líderes, los funcionarios, pueden ejercer liderazgo para promover conciencia nacional sobre la situación de la víctima, o para promover solidaridad, para construir consensos nacional en función de una respuesta integral. Entonces, cuando hay expresiones discriminativos hacia las víctimas o hacia fenómenos, perjudica entonces estos procesos de construcción de solidaridad y conciencia y consenso. Entonces, es muy importante analizar por qué seguir para el reconocimiento. Quizás segundo, surgió muchas veces el tema de neoliberalismo. Y yo quería incluso iba a usar esta frase, que quizás la privatización de la responsabilidad de proteger es uno de los actos neoliberales más fuertes en los años recientes. La migración es una expresión de la privatización de la responsabilidad de protegerse hacia la gente. Es una medida que toma la gente en la ausencia de otras alternativas. Lo otro es que hay que reconocer que la gente también en las comunidades toman otras medidas para protegerse. Ya en el país se ha observado la existencia de grupos armados, de acciones de grupos particulares para defenderse, para evitar que se vayan estos grupos de pandillas. Entonces, me lleva al punto también de las comunidades, de que no podemos únicamente exigir al Estado, sino que también tiene que haber una decisión desde las comunidades de ser solidarios con las víctimas. Ese es un planteamiento que hemos hecho como Cristosal también, en el acompañamiento a los casos de conflicto armado, como en Nozote. Proponemos a las víctimas de ayer ser solidarios con las víctimas de hoy. Y las comunidades tienen que estar dispuestas a abrirse a que haya soluciones duraderas en sus comunidades para personas de fuera. Es decir, que no podemos tener esta desconfianza social que impide la posibilidad de que haya soluciones duraderas. Es una decisión
que la gente en las comunidades también pueden tomar, de abrirse y permitir y acompañar a las víctimas en encontrar una solución. Quería quizás estoy bien. El otro punto que no, quizás me inspiré mucho cuando me dieron la tarea de hacer una ponencia. A mí me toca la parte administrativa, muchas veces no me permite todavía tiempo de desarrollar la parte más académica, pero lo que hice y no pude compartir es que hay una forma de construir una respuesta en el país, ¿verdad? Y hay una forma de analizar hasta dónde se ha llegado. Y quizás mi punto principal era de que la asistencia humanitaria hacia las víctimas, la atención a las víctimas, no puede ser visto únicamente como una obligación moral humanitaria. Lo es, pero tiene que ser visto la acción de protección como un eje estratégico para transformar realidades en el país. Entonces, hacía la comparación con la mención de las políticas de seguridad represivas como una acción del Estado que genera desconfianza. Pero una acción del Estado que protege también demuestra que el Estado tenga capacidad de garantizar la vida de la gente, genera confianza. Un Estado que puede proteger a la gente es un Estado que controla territorios, mucho más que un Estado que puede mandar la policía y los militares a las comunidades. Entonces la protección debería de ser visto desde esta forma, como una acción estratégica en la política de seguridad, una política democrática de seguridad, no como una acción de segunda o tercera categoría. Entonces, cuando hablamos de causas, también yo creo que una causa que estamos planteando aquí es el abandono histórico a las víctimas y los daños de la violencia, únicamente abordando la parte punitiva. Entonces, creo que eso es algo que deberíamos de retomar en la incidencia, de que no basta solamente plantear redes de referencia o plantear mayores niveles de coordinación interinstitucional como respuesta, sino que hay que mover los presupuestos nacionales en función de programas de atención a víctimas. Hay que generar la confianza en la ciudadanía de que las acciones del Estado en los territorios están en función de los derechos humanos y la dignidad de la gente, desde las personas más vulnerables, que son los desplazados internos. Creo que hubo un comentario sobre medios, también surgió mucho. Estamos todos expuestos a los medios, ¿verdad? Y en el tema del desplazamiento ha sido el tema ha sido una pelota en una polémica, ¿verdad? Que no ayuda mucho a construir consenso tampoco. Estuvimos presentando imágenes de los periódicos como evidencia de que esa es una realidad nacional, ¿verdad? Quizás no porque identificamos con la forma de la cobertura mediática, pero creo también de que hay que ver el tema de medios porque hay un supuesto, también en los medios sociales sobre todo, de que la población apoya a las políticas represivas del Estado, a las medidas extraordinarias. Entonces yo creo que no es tan cierto. Yo creo que también la gente que no está de acuerdo con esto, que no ve resultado en esto, que ve aún más daños en esto, debería de expresarse, manifestarse en contra, ¿verdad? Manifestarse en pro del programa de atención a víctimas. Generar desde nuestros propios medios sociales la solidaridad con las víctimas que nos hace falta. Entonces creo que también hay una responsabilidad, no únicamente de los medios, pero para salir a hacer incidencia y decir que no estamos aplaudiendo estas acciones violatorias a derechos humanos, que no estamos aplaudiendo el abandono a las víctimas. Y creo que hubo un comentario, no sé si lo interpreté mal, sobre la participación de la comunidad internacional en asuntos del país, ¿verdad? Ahorita El Salvador tiene una oportunidad enorme porque hay solidaridad para atender ese tema. Hay un plan de acción de Brasil que fue firmado en 2014, en lo cual gobiernos de la región se comprometen con mejorar su sistema de protección internacional para apoyar al Triángulo Norte. Hay compromisos de gobiernos de la región
de apoyar incluso con intercambios como el de Colombia en experiencia de creación de políticas públicas. La cooperación internacional de los países donantes está muy interesado en apoyar y generar una respuesta. Entonces, creo que la cooperación internacional debería ser visto como una oportunidad no únicamente para generar una respuesta humanitaria, pero como decía, invertir en la protección como un eje central en los planes de desarrollo territorial y de seguridad, y a partir de eso generar una transformación y sentar la base de un proceso de construcción de paz. Entonces, esa es una de las premisas principales de mi intervención, es de que la decisión y compromiso de atender a la situación de desplazamiento forzado interno por violencia es un primer paso hacia la construcción y el establecimiento de un proceso de paz en el país. Si no, se continúa con la guerra. Gracias. Muchas gracias, Noah, por tu intervención. Bien, finalizamos con esto la jornada matutina de este jueves 12 de abril. Les hago el recordatorio. El primero es, tenemos las discusiones en las mesas en función del tema de desplazamiento humano forzado. La mesa de ICAS 15A inicia a las 2 de la tarde, donde se va a hablar de desplazamiento y retorno forzado. Luego tendremos 2 mesas entre las 3:30 y las 4:30 de la tarde. La mesa número 2, que estará en el ICAS 15A, habla sobre derechos humanos y la protección internacional del Estado en torno al desplazamiento forzado. Y la mesa 3, siempre a esa misma hora, 3:30, ICAS 15B, niñez y familia y migración. Esos van a ser los temas que se van a desarrollar en las mesas por la tarde. Luego, hago un recordatorio. Mañana, día final de este seminario regional de migraciones, tendremos la jornada matutina que iniciaríamos a las 8:15 de la mañana. Entonces, recordarles que vamos a iniciar un poco más temprano que lo hemos hecho en los 2 días anteriores con la ponencia de la doctora Úrsula Roldán sobre migración y desarrollo. También recordarles que vamos a tener mesas entre las 10 y las 12 de la mañana. Recordarles, a las 10 de la mañana, la mesa del ICAS 13A se va a tratar sobre remesas e impacto económico. Y también se va a hablar en esa mesa sobre los modelos de acumulación, desarrollo y movilidad humana. Luego, la mesa número 2, entre las 11 y 12 del mediodía, ICAS 15A, sobre políticas públicas, procesos de movilidad y desarrollo. Esos son los temas que se van a estar desarrollando en el transcurso de la mañana en las mesas, pero la ponencia inaugural la tenemos a las 8:15 de la mañana. Y un último aviso para los ponentes y el comité organizador: el encuentro que se va a sostener a las 12:30, o sea, dentro de 1:15 aproximadamente, en la tercera planta de la biblioteca. Hago ese recordatorio para los ponentes y el comité organizador: el encuentro 12:30 del mediodía, tercera planta de la biblioteca, es decir, dentro de 1:15. Gracias a ustedes por la participación, por los comentarios, y le hacemos invitación de las mesas, 2 de la tarde. Gracias.